Buenas tardes, respetado profesor. Con base en la problemática escogida para el artículo de revisión, la cual fue enfocada al impacto que genera el trabajo informal en la sociedad, en la economía, en la ciudad de Bogotá y de acuerdo con la información consultada y analizada, se logró evidenciar las condiciones y situaciones a las que se ven expuestos los vendedores ambulantes, en su afán de obtener un medio de subsistencia propio y de sus familias mediante la economía del rebusque, en la cual día a día deben hacer frente a condiciones propias de su trabajo, tales como el clima, el sol, la lluvia, el frío, el peligro al que se exponen por desempeñar su actividad en la calle en diferentes lugares, además de la persecución de que son víctimas por parte de la policía, los cuales en su afán de recuperar el espacio público, en muchas ocasiones vulneran la persona por el trato discriminatorio recibido. Toda esta situación genera en estas personas una repercusión a nivel socioeconómico y emocional, impactando a la persona y a su núcleo familiar. De lo anterior se deduce que aunque existen leyes con la finalidad de amparar, proteger y garantizar condiciones de vida dignas para los vendedores ambulantes, debido a que los recursos económicos no son direccionados o son escasos para cubrir a toda la población que subsiste de las ventas en la calle. La informalidad laboral tiene tendencia a incrementar por factores como son el desempleo, la edad, el género, la experiencia y el nivel educativo, como requisitos para ser parte de un proceso de selección y competir para darse un lugar en el ámbito empresarial y gozar de todas las garantías que ofrece un empleo formal, proveniente de un vínculo laboral, dado que cada vez se hace más complejo acceder a una estabilidad laboral, se hace necesario reestructurar las leyes existentes que contemplen en un todo las condiciones para garantizar una vida digna al vendedor ambulante y a la vez flexibilizar los requisitos existentes para empresas nacientes, como un mecanismo impulsor de la economía y del desarrollo económico del país. Le doy el paso a mi compañero Nicolás Vanegas. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Vanegas Quijano Nicolás. Como venía diciendo mi compañera sobre el trabajo informal en la ciudad de Bogotá, también podemos evidenciar los efectos socioeconómicos de la informalidad laboral, en los cuales encontramos que la informalidad laboral es un problema que afecta a muchos países, no solo se centra en Colombia, pero es tan grave específicamente en Colombia, donde la tasa de informalidad laboral se situó en un 46,2% en el año 2022, lo que significa que más de la mitad de los ocupados en Colombia trabajan de esta manera, o sea, informalmente. Entonces, en los cuales evidenciamos una reducción de ingresos para los trabajadores informales, que suelen tener ingresos más bajos de los trabajadores formales. ¿A qué se debe? A que los trabajadores informales no tienen acceso a los mismos salarios, beneficios y oportunidades del desarrollo profesional que los trabajadores formales. Por otra parte, mayor vulnerabilidad. Los trabajadores informales suelen estar más vulnerados a riesgos laborales como los accidentes, las enfermedades, el desempleo. ¿A qué conlleva esto? Que cualquier vulnerabilidad que a ellos les suele suceder cuenta por el bolsillo de ellos y por decir así ellos ganan muy poco, o sea es que muy complicado esta situación. Por otra parte, lo que es la menor productividad y mayor desigualdad, ¿a qué conlleva? Que puede reducir la productividad de la economía. Esto se debe a que los trabajadores informales suelen tener menos acceso a la formación y a las tecnologías que los trabajadores formales conllevan. Por otro lado, en Colombia la informalidad laboral tiene un impacto negativo significativo en la economía. La informalidad laboral reduce los ingresos de los trabajadores, aumenta su vulnerabilidad y reduce la productividad. En algunos factores, la informalidad laboral en Colombia encontramos los siguientes, que son la falta de oportunidades de empleo formal. En el mercado formal en Colombia es relativamente pequeño, lo que dificulta que las personas encuentren empleo formal. También la baja productividad del sector informal en Colombia es relativamente poco productivo, lo que dificulta que las empresas informales puedan obtener salarios y beneficios competitivos. Y por último, las barreras regulatorias.
Las regulaciones laborales y las tributarias en Colombia pueden tener un obstáculo para la formalización de las empresas. Por otro lado, también encontramos unos que otros beneficios en la economía, claramente, en los que encontramos el incremento de la actividad económica. El sector informal contribuye al crecimiento económico al generar empleo y actividad económica. También reducción de la pobreza. El sector informal proporciona ingresos a millones de personas que de todo modo estarían en la pobreza. Y por último, abastecimiento de bienes y servicios. El sector informal abastece de bienes y servicios a la población, especialmente en zonas rurales y deprimidas. Pero también encontramos los perjuicios a los que conllevan. Como anteriormente lo estaba diciendo, los trabajadores informales suelen tener ingresos más bajos que los trabajadores formales. Esto se debe a que los trabajadores informales no tienen acceso a los mismos salarios, a los mismos beneficios, a las mismas oportunidades. Entonces es muy complicado crecer en este ámbito de trabajadores informales, lo que también encontramos la mayor vulnerabilidad, menor productividad y mayor desigualdad. Como anteriormente lo estaba diciendo, la enfermedad laboral es el desempleo de los trabajadores informales, no tienen acceso a esta seguridad a que los brinda, que los acoge. Entonces son más perjuicios que beneficios actualmente. Por otro lado, y muy importante que lo recalco, fue también cómo se generó sobre este trabajo informal, sobre después de la pandemia del COVID-19, que tuvo un impacto sobre los trabajadores informales. Esta crisis sanitaria provocó muchas actividades económicas, a lo que conllevó una pérdida masiva de empleos, a los cuales encontramos los que son más vulnerables a los cambios económicos. Los trabajadores informales suelen tener menos ahorros y acceso a créditos. También en los sectores más afectados de la pandemia, trabajadores informales que suelen trabajar en sectores más afectados por la pandemia, como el comercio, el turismo y los servicios. También tienen menos acceso a la protección social y también una reducción de ingresos. Los trabajadores informales que perdieron su empleo vieron reducidos por los ingresos a cero. También mayor vulnerabilidad, vieron más expuestos a pobreza y desigualdad. Y mayor desigualdad. La pandemia COVID-19 agravó las dificultades económicas en Colombia, ya que los trabajadores informales fueron los más afectados por la crisis que conllevó la crisis. Muchas gracias. A continuación seguirá explicando sobre el tema mi compañera Jessica. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Murillo Palacios. Como le venían diciendo mis compañeros sobre el trabajo informal en la ciudad de Bogotá. Los trabajadores informales tienen una alta incidencia de problemas de salud asociada a la presencia de los factores ambientales a los cuales se encuentran expuestos, adicional a la falta de afiliación a la seguridad social. Los factores ambientales y los problemas de salud en los trabajadores informales. Material particulado. Representa un riesgo químico al que se encuentran expuestos los trabajadores informales que al entrar en contacto directo con la vía aérea puede generar afectaciones sobre el sistema respiratorio y el sistema circulatorio. El material particulado se produce por la presencia de los vehículos y las actividades industriales, cuyas concentraciones son más altas en las calles y los espacios públicos. Variabilidad en el tiempo atmosférico. El constante cambio de los tiempos atmosféricos pueden desencadenar en problemas de salud como los resfriados, gripas, entre otras. Estar en contacto con la humedad, la lluvia y altas temperaturas puede generar estrés en los trabajadores informales. Altos niveles de ruido. La exposición a los altos niveles de ruido provocados por las actividades cotidianas que se desarrollan en los espacios públicos y en las vías pueden afectar la salud auditiva de los trabajadores informales y generar estrés. Sin embargo, también es imprescindible tener en cuenta que los vendedores ambulantes contribuyen en gran medida al aporte de los altos niveles de ruido a través del uso de dispositivos como megáfonos, parlantes, entre otros. Radiación solar. La exposición a la radiación solar puede generar situaciones adversas sobre la salud de la piel de los trabajadores informales. Los altos índices de calor pueden desencadenar en golpes de calor
agotamientos por calor, calambres por calor y erupciones cutáneas. Seguridad social. Los trabajadores informales no tienen la capacidad de realizar su afiliación a una EPS, no tienen la capacidad de realizar aportes pensionales, no tienen la capacidad de realizar sus aportes para la ARL. Espacios públicos. Los trabajadores informales obstruyen el funcionamiento normal de los espacios públicos debido a que sus actividades las realizan en intermediaciones de las vías utilizadas por peatones o por parques automotor. Con esto damos por terminado nuestra presentación. Muchas gracias.